Se cumple un año desde las elecciones municipales y autonómicas que asentaron en el poder, en el caso de Azuqueca de Henares, a un gobierno de mayoría absoluta del Partido Socialista, y en el caso de la Junta de Comunidades a un gobierno también de mayoría absoluta del Partido Popular. Y por lo tanto corresponde hacer balance de cómo ha ido este primer año en el ejercicio de gobierno. Yo creo que hay una serie de conceptos que pueden simplificar y ejemplificar en qué ha consistido este primer año. El primer concepto es el de las mayorías absolutas. Tanto en Azuqueca de Henares como en Castilla-La Mancha tenemos sendos gobiernos con mayorías absolutas de diferentes fuerzas políticas que han provocado, desde nuestro punto de vista, una intensificación de los problemas que tienen que abordar tanto el Ayuntamiento como la Junta de Comunidades. Los gobiernos de mayoría absoluta, siempre lo hemos dicho, son gobiernos nefastos, son gobiernos que no tienen ninguna obligación de negociar, son gobiernos que acaban imponiendo su voluntad, sus decisiones, sus errores también, y acaban enrareciendo y perjudicando aquellas situaciones en las que tienen que actuar. En el caso de Azuqueca de Henares hablaremos de algunos ejemplos que solo se explican porque hay un gobierno de mayoría absoluta, y en el caso de Castilla-La Mancha pues también lo diremos en su momento. Así que este es el primer elemento que queremos señalar. Gobiernos de mayoría absoluta que no solamente no están a la altura para resolver los problemas, sino que lo que hacen es agravar aún más esos problemas. Además, estos gobiernos llegan al poder tras haber realizado 2 campañas electorales plagadas de mentiras. Por un lado tenemos las mentiras del Partido Socialista Obrero Español aquí en Azuqueca de Henares, en un folleto donde prometían 100 medidas que iban a cumplir a lo largo de la legislatura, y que se ha comprobado en la práctica que el 99% de estas medidas están fuera de su alcance y por lo tanto mintieron cuando se presentaron a las elecciones. No digamos ya en el caso de Castilla-La Mancha. La presidenta de Castilla-La Mancha prometía trabajo, prometía empleo y además prometía no tocar los servicios públicos, sobre todo la sanidad, la educación y los servicios sociales, y lo que ha hecho ha sido exactamente lo contrario, mintiendo vilmente a los ciudadanos. Por lo tanto, a las mayorías absolutas sumamos el hecho de que han llegado al poder mintiendo a los ciudadanos. Por lo tanto, los ciudadanos harían bien en tomar nota en el futuro cuando tengan que volver a votar en unas elecciones, tanto autonómicas como municipales. Y el tercer elemento que se dio aquí en Azuqueca de Henares es que durante la campaña electoral hubo censura. Los medios de comunicación censuraron a Izquierda Unida, grandes medios de comunicación importantes, por ejemplo la cadena SER, no se dignaron a hacer una sola entrevista a Izquierda Unida para que pudiera presentar sus opciones, su programa, su punto de vista, y además tanto el PP como el PSOE vetaron a Izquierda Unida para que no estuviera presente en un debate que solamente celebraron entre ellos dos. Por lo tanto, hubo una manipulación durante la campaña electoral. Bien, al final tenemos los resultados que tenemos, caracterizados por estos ingredientes, y corresponde ver cómo se ha desarrollado este primer año de la legislatura. La cuestión que hay que retratar aquí es que este primer año ha sido sobre todo un año de recortes y de sufrimiento para la población. El gobierno municipal ya empezó con muy mal pie en el mes de junio y julio, recortando salarios sin ningún tipo de justificación a los profesores de la Casa de la Cultura. Además, se negó a atender una petición de Izquierda Unida que consistía en crear un comedor social en Azuqueca de Henares, debido a las necesidades cada vez más crecientes de una parte de la población para satisfacer lo básico, que es la alimentación. Además, también se negó a crear una comisión social de crisis, que fue una petición que también hizo Izquierda Unida, y finalmente, también muy al comienzo de la legislatura, el gobierno de mayoría absoluta del señor Bellido se comprometió ante una petición de Izquierda Unida de crear una especie de comisión de estudios para ver si se podía establecer un IBI, el IBI más alto posible para las viviendas, los inmuebles que estuvieran vacíos y que son propiedad de inmobiliarias y de bancos, y desde hace 7 meses no ha movido un solo dedo en este sentido, despreocupándose por un tema tan importante como es el de los desahucios. Y digo despreocupándose, además de una manera consciente, ¿no? Porque las voluntades se demuestran cuando hay hechos y no solamente cuando hay palabras. Tuvo la oportunidad de demostrar que quería tener una implicación en este asunto, y se ha demostrado, por lo menos hasta el día de hoy, que esa implicación no ha existido. Así que el gobierno del Partido Socialista aquí en Azuqueca de Henares, aupado en esa mayoría absoluta que le ha llevado a un autismo y a un creer que tiene siempre la razón, le llevó a tomar estas decisiones que desde luego no tienen, por supuesto, ningún carácter social, y además nada tienen que ver con una ideología ni progresista ni de izquierdas.
Después del verano ya comenzamos a ver también cuál era la actitud del gobierno de la Junta de Comunidades. Y la actitud se demostró, ya digo, después del verano, con una medida brutal, una medida drástica, que iba en contra de su programa electoral y de sus promesas electorales, que consistió en despedir a casi 1000 profesores de la enseñanza pública en Castilla-La Mancha. En Azuqueca de Henares, por lo tanto, hubo recortes educativos ya desde el comienzo de curso, lo cual significa que nuestros hijos están siendo peor atendidos en la escuela pública que en momentos anteriores. Además, con esta decisión, la Junta de Comunidades daba un mensaje claro. Estaba dispuesta a incrementar el número de parados, a pesar de que eso iba en contra de sus promesas electorales, por establecer recortes y ajustes presupuestarios que a la larga nos van a llevar auténticamente a la ruina. No solamente a la Junta de Comunidades, sino a todos los municipios y, por extensión, a los ciudadanos. La Junta de Comunidades, a su vez, por toda la política de recortes que está llevando a la práctica, cada vez debe más dinero al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. En este momento estamos rondando la cifra de 8 millones de euros. Una parte de esa deuda es deuda que se viene arrastrando del gobierno anterior, el gobierno socialista, y otra parte, cada vez más importante, es la que se arrastra con el gobierno de Cospedal. Si la situación sigue por este camino, al final las finanzas de los ayuntamientos serán finanzas insostenibles, incluida la de Azuqueca de Henares. Por lo tanto, urge de manera dramática revertir esta situación, porque si no, están en peligro todos los servicios públicos de carácter autonómico y también los servicios públicos de carácter municipal. El gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares pues, también ha cometido otros errores a lo largo de estos años. Por ejemplo, decidió recortar de manera drástica la factura de limpieza de edificios urbanos, edificios municipales, con un recorte del 40% del presupuesto en limpieza. Eso ha perjudicado gravísimamente a las, sobre todo operarias, del servicio de limpieza que venían prestando con su trabajo esta misión. Y además se compromete muy gravemente la higiene de los edificios municipales. Y más pronto que tarde veremos que comenzará a haber quejas por parte de los ciudadanos por unos recortes injustificados que pueden poner en riesgo incluso la salud de los vecinos. En el caso también del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, pues ha habido amenazas de despido al comité de empresa. Se puso en el mes de diciembre encima de la mesa la posibilidad de que el Ayuntamiento despidiera a 5 trabajadores y el comité de empresa no llegaba a determinados acuerdos con el gobierno municipal, algo que ha soliviantado enormemente los ánimos del personal municipal, que es un personal que cumple con sus obligaciones y que cumple con sus funciones y que no se merece un trato como este, y menos por parte de un partido que se considera de izquierdas o progresista. Y finalmente un episodio muy doloroso que es responsabilidad de este equipo municipal, que ha sido despedir a 4 trabajadoras municipales que venían desempeñando funciones de carácter municipal, tanto en la biblioteca como en la ludoteca, que ya no existe, como en el centro de ocio para mayores, porque se ha perdido una subvención que se venía recibiendo por parte de la Junta de Comunidades. Izquierda Unida ofreció una posibilidad de arreglar este asunto al equipo de gobierno, simplemente dejando de gastar en unos capítulos y gastando o suplementando en el capítulo de mantenimiento del personal municipal, y el gobierno directamente se tapó los oídos y no quiso atender ni a nuestras demandas ni a un plan de negociación al que también estaban dispuestos los trabajadores afectados y el comité de empresa, que incluso tuvo que encerrarse en el salón de plenos para ver si así forzaba una negociación o forzaba un acuerdo, lo cual finalmente resultó imposible. A su vez, el gobierno de la Junta de Comunidades pues, está en una política suicida de recortes que están destruyendo la educación pública y la sanidad y los servicios sociales. Hay servicios sociales que se prestan en los ayuntamientos, en el caso del Ayuntamiento de Azuqueca, como la casa de acogida, como el centro de la mujer, que ahora mismo están en una situación muy delicada. Han variado las condiciones de contratación, ha habido trabajadores que han tenido que ir al paro directamente porque no pueden admitir esas condiciones de contratación, y los que continúan en esos servicios es debido a la situación general del mercado de trabajo, pues porque probablemente no tienen más remedio. Se ha quebrado una línea de confianza, se ha quebrado un mínimo vital que se entendía que tenían que recibir los trabajadores, y por este camino no se augura nada bueno. Aparte de que los servicios finalmente que reciban los usuarios van a acabar siendo peores de lo que eran antes.
A todo esto hay que añadir la reforma laboral, que es es la destrucción del derecho del trabajo en España. Se vuelve a una situación preconstitucional, todos los acuerdos que han venido funcionando se han roto, y ha desaparecido cualquier atisbo de protección o de dignidad para los trabajadores, pensando falsamente que así se va a salir de la crisis, cuando así lo que vamos a hacer es ahondar aún más la crisis, porque se está empobreciendo el país de manera acelerada. Y luego está la reforma sanitaria, que es una reforma intolerable, no solamente porque está planteando, por ejemplo, no hacer ningún tipo de inversión en materia sanitaria, sino porque está reduciendo las prestaciones que hasta ahora se venían ofreciendo. En el caso de Azuqueca de Henares vemos que el ambulatorio, las obras del ambulatorio están paralizadas. En el caso del centro de especialidades hay cada vez rumores más fuertes de que se van a suprimir consultas de especialistas, que se van a llevar al hospital provincial, que a su vez está sufriendo recortes, en el sentido de que probablemente este verano se cierren plantas, se cierren camas, sobre todo los servicios de urgencia, que además se van a colapsar porque una parte de la población ya no va a quedar cubierta por lo que es la asistencia sanitaria ordinaria, sino que va a verse obligada a utilizar siempre los servicios de urgencia. Hablamos de la población inmigrante y los mayores de 26 años que nunca hubieran cotizado, que quedan fuera del sistema general de prestaciones, lo cual es una barbaridad no solamente para esos colectivos, sino para el resto de la población, a la que, precisamente porque hay colectivos que quedan fuera del sistema general sanitario, pues su salud puede verse afectada. Imaginemos un contagio, imaginemos una gripe, imaginemos cualquier tipo de enfermedad que requiera un control de la población, cuando hay una parte de la población que no está controlada médicamente. Es un desastre para todos. Y todo esto lo que está indicando, de alguna manera, es que el actual sistema que tenemos, político, del bipartidismo, ideológico, económico, está en crisis, pero una crisis que podríamos decir que es una crisis terminal. Somos de la opinión de que a este ritmo de recortes y de degradación de lo público, a este ritmo el país no aguanta toda la legislatura. Va a haber cada vez más conflicto social, va a haber cada vez más convulsión social, porque cada vez más gente queda excluida del sistema, cada vez hay más gente que está desesperada, que pierde las prestaciones, que no tiene medios de vida, de la cual dependen familias, y que pierde su vivienda. El drama de los desahucios ahí está presente, y ya digo, por este camino este país no puede seguir un minuto más. El bipartidismo no es la solución, es parte del problema. Este país lo llevan gobernando el PSOE y el PP y el PSOE los últimos 30 años, y la situación en la que estamos ahora es responsabilidad en gran medida de las políticas de estos dos partidos, que, si ustedes se dan cuenta, cada vez se tapan más el uno al otro, porque tienen mucho que ocultar el uno al otro y el otro al uno. Pensamos que hay que dar un giro radical a la situación. Estamos muy preocupados por el futuro de las administraciones municipales, porque estamos siendo ahogados, y llegará un momento en que las administraciones municipales no puedan seguir adelante. Por lo tanto, este primer año de legislatura es un año de muchísima preocupación, de una degradación muy importante de la convivencia social. La gente se ha echado a la calle, cada vez con más intensidad, porque ve con claridad que todo el mundo puede estar tocado por la crisis, incluso el que tiene hoy un trabajo mañana puede perderlo, el que tiene hoy una prestación mañana se le acaba, y confiamos en que, si hay una respuesta social contundente en la calle, donde la ciudadanía exprese no solamente su malestar, sino exprese que tiene que construirse la política de otra manera, confiamos que quizá esto pueda ayudar a que se salga del marasmo en el que actualmente estamos. Si eso no triunfa, si eso fracasa o si eso no se produce, desde luego el porvenir va a ser muy difícil para todos, tanto para los que ya están fuera del sistema, como para todos aquellos que aún están dentro del sistema, pero que pueden acabar también fuera de él si las cosas siguen por este camino. Por lo tanto, es el momento de decir que basta ya, que hasta aquí hemos llegado, que no se puede seguir dando un cheque en blanco a quien gobierna, que las mayorías absolutas son nefastas, que el bipartidismo es una parte del problema, que hay que cambiar de una vez por todas la ley electoral, que hay que dejar que el Parlamento, que los gobiernos municipales, que los gobiernos autonómicos representen realmente a los ciudadanos, y que si no se opta por eso, vamos directamente a la catástrofe.